Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Business and Decision, empresa del Grupo Orange, donde vamos a hablar del retorno de la inversión del Crowd Analytic en el sector de la energía. Os vamos a dar unos segundos, 30 segundillos, para que os instaléis, adaptéis vuestros auriculares, vuestros sistemas de audio y os pongáis cómodos. Voy a ir hablando para que ajustéis el nivel de audio. Voy a ir presentando a los ponentes que tengo conmigo hoy. Estamos todos en la misma sala, aunque nos veáis en pantallas diferentes. A mi derecha tengo a Tomás Martínez Buero, que es director general de Business and Decision España y también es presidente de la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial. A mi izquierda tengo a Javier Aznarte, que es profesor universitario en Big Data y también es nuestro líder y gerente de desarrollo de negocio. Y yo mismo, Abdel Haik, que llevo 10 años trabajando en analítica avanzada, soluciones Big Data y Crowd Analytics. La agenda que tenemos para vosotros hoy es corta y vamos a ir interviniendo unos y otros a modo de coloquio para que sea más ameno para vosotros y pretendemos que aprendáis algo nuevo y os lo paséis bien. En primer lugar, vamos a definir qué es esto del Crowd Analytics, vamos a poner casos de uso concretos para que lo aterricéis y lo entendáis bien mediante ejemplos concretos. Luego vamos a hablar de cómo se integra este Crowd Analytics en el universo Dato y al final atenderemos vuestras preguntas y tendremos un pequeño debate bidireccional. Sin más dilación, doy pie a mi compañero Tomás. Gracias, Abdel. Se nos ha olvidado decir que también vamos a hablar del ROI, porque todo es importante, cualquier inversión que se haga desde el punto de vista analítico tiene que tener un retorno de la inversión. Bueno, lo primero, Crowd Analytics. Pues siendo del grupo Orange, pues estamos bastante habilitados para, como vais a ver a continuación, de por qué estamos especializados en esta área. Y vamos a compartir con vosotros lo que sabemos para que, si os sirve para algo, pues estupendo. Crowd Analytics es el análisis de movimientos de multitudes, de gran número de personas y de objetos, como vamos a ver más adelante, pero principalmente es el poder ver cómo se mueven grupos de gente, de personas, totalmente con datos agregados y anonimizados, ¿vale? De manera que eso puede servir para tomar una serie de decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la inversión. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para saber cómo se desplazan las personas y a qué horas en una ciudad, pues para poder decir o decidir dónde se pone una tienda, o cómo se aborda y se contacta con determinados grupos de personas si se está viendo desde el punto de vista de turismo. Es decir, hay muchas situaciones donde el Crowd Analytics no simplemente es un tema de conocer dónde está la gente, sino que sirve para poder tener un retorno de inversión y obtener valor. Y luego, una cosa que también es importante, que tiene que ver con la privacidad. O sea, afortunadamente, esto de Crowd Analytics tiene una limitación. Digo afortunadamente porque también nosotros somos ciudadanos y queremos preservar nuestra privacidad. Todo este tipo de análisis se hace siguiendo las leyes, las normas. La primera, la GDPR, bien conocida, que habla de protección de datos, pero luego también hay una serie de directivas que se van a poner en marcha a nivel europeo, que es la de ePrivacy, que básicamente lo que hace es proteger la privacidad en las comunicaciones. Y esto es fundamental porque cuando se hace una campaña, cuando se hace un proyecto de Crowd Analytics, tenemos que tener estos aspectos en consideración y no solamente la regulación que hay hoy en día, sino también tenemos que tener en cuenta la regulación que hay en el futuro, porque esto, Abdel, creo que hay unos cambios al respecto. Esto es muy importante a la hora de invertir en Big Data, adaptarnos al contexto legal del futuro, porque son marcos legales muy dinámicos, muy cambiantes. Entonces, si hacemos una inversión importante en algo que es legal hoy, rápidamente puede dejar de serlo el mañana. Entonces, esa viabilidad económica pasa por un buen análisis del marco legal y de esta privacidad del futuro. Claro, y por supuesto también hay un aspecto que va más allá de la regulación, que tiene que ver con la ética y con la reputación. Una empresa que trabaje en Crowd Analytics tiene que asegurarse, aunque sea solamente desde el punto de vista reputacional, aparte de la parte legal, de que eso se cumple una serie de normas y se cumple y se protege la privacidad de las personas que están siendo objeto de análisis en un entorno anonimizado y agregado. Y luego también un tema interesante, cuando estamos hablando de movimientos de multitudes de personas, lo estamos hablando
ámbito físico, como el ejemplo que había dicho antes, saber cómo las multitudes se mueven o cómo las personas o la gente se mueve en una ciudad. También es muy interesante el mundo digital, cómo se mueve la gente en el ámbito digital. Y eso lo vamos a explicar más adelante con un caso de uso. Muy bien, pues yo me voy a encargar de explicaros cómo se calcula esto de manera técnica. Y lo mejor es ilustrarlo con un ejemplo desde OBS, FluxVision, que es una solución de Crowd Analytics del mundo físico. Me interesa que entendáis bien cómo determinamos este Crowd Analytics. Para ello, os voy a hacer un ejemplo de un usuario que se va conectando durante su actividad diaria a diferentes antenas 4G, 5G a lo largo de la ciudad. Es muy importante saber que esa conexión no determina la posición del usuario, sino un algoritmo que recoge los miles de millones de datos que generamos al día y calcula un intervalo de confianza de que el usuario está presente en una zona determinada. Entonces, lo que hace FluxVision es recoger esas conexiones a las diferentes antenas, analizarlas y decirte al 90% este grupo de usuarios anonimizados está presente en la zona A. ¿Y qué podemos hacer después de determinar dónde está situado un usuario en la ciudad, en el territorio físico, en el mundo tangible? Podemos determinar o calcular una serie de indicadores muy potentes que nos pueden arrojar luz de qué es lo que está haciendo en el mundo físico este usuario. Yo creo que hablando de esos indicadores, antes de poneros un caso de uso preciso, vais a entender muy bien hacia dónde vamos, hacia dónde podemos hablar de este ROI que nos va a presentar Tomás. El primer indicador y más importante es la asistencia. Derivado natural de esas conexiones de las antenas, podemos saber cuántas personas hay en una zona determinada. Esto es increíble, porque son personas reales, no son suposiciones, ni son... Es el número de personas que hay en una zona. Una vez calculamos ese número de personas, podemos saber las matrices orígenes del destino que alimentan esos flujos de asistencia. Dicho banalmente, los viajes. ¿Quién hace un viaje del punto A al punto B? De ese viaje podemos saber algo increíble. Podemos saber cómo se está realizando ese viaje. Si es por coche, si es por tren, si es por avión o si es andando. ¿Puedes explicar esto un poco más? Porque voy a hablar de un caso de uso que tiene que ver con los coches. ¿Cómo puedes saber que alguien ha entrado en un avión o que una multitud, un grupo de personas está en un avión, en un coche? ¿Cómo se sabe eso? Sí. La gran limitación del Big Data es que no podemos saber la intención de las personas, porque analizamos su comportamiento empírico, sus datos. Entonces, tenemos algoritmos que intentan adaptarse al máximo al comportamiento de los seres humanos. El caso más sencillo de entender es el de los aeropuertos. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona ha ido en avión de Alicante a Málaga? Pues tenemos un algoritmo que determina su desaparición de un aeropuerto y su aparición en otro. Para ser más concretos, para que nosotros sepamos fehacientemente que alguien estaba viajando en avión, lo primero es identificarle en un aeropuerto. Lo segundo es que desaparezca, porque cuando viajamos en avión, el móvil se apaga, porque no hay cobertura en el aire. Y lo segundo es que vuelva a aparecer en otro aeropuerto. Eso nos puede hacer sospechar o hacer una serie de preguntas y decir, vale, podemos hackear este sistema, obviamente. Si tú vas a un aeropuerto, enciendes el móvil, estás ahí, lo apagas y te transportas a Hamburgo o vas a 180 por la autopista de Málaga a Alicante y apareces en Alicante, obviamente contarás con un viaje en avión. Pero como esto es Crowd Analytics, lo que nos importa es el comportamiento de la mayoría de las personas, este algoritmo se adapta a más del 95% de esos flujos identificados como flujos por avión. Luego, mi indicador favorito, y para mí el más potente en todas las estrategias de marketing, es la diferenciación entre actividades de noche y de día. Más en concreto, las zonas de presencia habituales de pernoctación y las zonas de presencia habituales de actividad. El común de los mortales, donde pasamos de lunes a viernes de 9 a 5 la mayor parte de nuestro tiempo, podemos decir, casi sin equivocarnos, que es nuestro lugar de trabajo o de estudios o de nuestros quehaceres cotidianos. Igualmente, ¿dónde pasamos la mayor parte de las noches de
de un mes, podemos decir sin equivocarnos que es donde vivimos, a menos que trabajemos, por ejemplo, otro contraejemplo, en una discoteca de lunes a jueves y pasemos todas las noches en una discoteca. Entonces, se puede decir que vivimos, y sería cierto, en una discoteca. Toda esta clase de indicadores, que hay muchos y no vamos a abordar hoy todos, se pueden diferenciar por su estacionalidad temporal. Eso es muy importante. Podemos diferenciar, como hemos visto, la noche del día, podemos diferenciar flujos de entrada, flujos de salida, franjas horarias de media hora al minuto. Podemos segmentar, digamos, nuestro comportamiento físico con el eje temporal. Y, además, podemos enriquecerlo con el comportamiento sociodemográfico. Claro, sabemos esas personas qué edad tienen, qué género pertenecen, cuál es su origen geográfico. Es decir, volviendo al ejemplo de Málaga-Alicante, podemos saber cuántos gallegos están haciendo ese viaje, lo que es muy potente, muy potente. No sé, Tomás, si nos puedes poner un Sí, caso de uso sí. más Y además, concreto. precisamente en el ámbito de la energía, que esto es importante. En el ámbito de la energía, ahora mismo estamos teniendo esa transformación del vehículo de combustible fósil al eléctrico y el gran reto es desplegar una infraestructura de electrolineras o de puntos de recarga. Entonces, claro, aquí las inversiones son muy grandes y lo que hay que hacer es maximizar esa inversión de manera que esos puntos de recarga puedan atender al mayor número de vehículos. Para poder hacer esto, pues existen unas técnicas, se utiliza el Crowd Analytics para ver la probabilidad de que un gran número de vehículos estén en determinadas zonas, que sepamos también de dónde vienen esos vehículos, para también identificar dónde había más probabilidad de que efectivamente tuvieran una necesidad de repostar o de cargar su vehículo. Y todo esto, y esto es muy simplificado, luego llega una serie de técnicas más adelante que, aparte de predecir dónde podían estar los vehículos, luego hay que decidir dónde hay que colocar las estaciones de recarga. Es decir, que es un caso de uso donde el ROI es clarísimo, hay inversiones de más de 10 millones de euros para despliegues inmensos de puntos de recarga y con que solamente optimicemos un 10% de esas inversiones o seamos capaces de con esas inversiones servir a un 10% más de vehículos durante un año, pues ya ese esfuerzo o ese trabajo de Cloud Analytics hubiera tenido un retorno de la inversión. O sea, claramente, si un trabajo, una Cloud Analytics vale X y si en un mes de lejos estoy pagando o estoy ahorrando unos costes de inversión, pues en un mes estoy pagando ese trabajo de Google Analytics, de Cloud Analytics. Esto en un mundo de perfilado físico, en un mundo de crowd analytics derivado del comportamiento físico. Luego, cuando hablemos del mundo digital, lo aterrizaréis mejor y veréis que las soluciones combinadas son las que aportan más valor. Pero puramente en el físico, por ejemplo, ¿qué otros casos de uso podemos empezar a pensar? ¿De qué me sirve a mí saber dónde duerme la gente, dónde vive, cómo se transporta? Por ejemplo, ahora todas las empresas de la energía están intentando, por la competencia, adaptar el pricing, porque es muy cara la luz, al uso que le está dando ese ciudadano en su casa. Con Crowd Analytics podemos saber quién está trabajando de su casa. Podemos hacerle una oferta a él en concreto, como veíamos en el slide anterior, tu cliente es el que te está diciendo dónde está. Entonces, podemos impactar solo a las personas que trabajan desde casa, ofreciéndoles a lo mejor un descuento en la luz o un pricing favorable en ese periodo de tiempo donde están haciendo uso de la calefacción, del aire acondicionado. Son tipos de estrategias que pueden derivar directamente de este crowd analytics físico. Ahora bien, también podemos saber qué está haciendo en Internet nuestro buyer persona o nuestro cliente objetivo. A mí esta slide me parece muy robusta, porque esta señora, desde el sofá de su casa, nos está diciendo quién es y nos está diciendo qué hace. Esto abre un mundo nuevo de posibilidades de comportamiento digital. Entonces, me interesa que entendáis qué tres cosas podemos hacer mediante el perfilado digital o el digital profiling, que habla mucha gente. Entonces, lo primero es conocer los hábitos de comportamiento en Internet de los usuarios. ¿Cómo lo hacíamos hasta ahora? Pues cada empresa es propietaria de sus propios datos, CRM, de sus propios datos de navegación o
compra a terceros estudios de tipo encuesta para saber qué hace la gente en Internet. Aquí no vamos a encuestar a nadie, vamos a analizar el ingente tráfico de Internet, que son más de 40.000 millones de interacciones al día, tanto móvil como en los routers del hogar, y vamos a ver en qué categoría cae ese usuario, si le gusta la caza y la pesca, si le gusta el deporte, si le gusta el maquillaje, y un mundo nuevo que se abre a nuestros pies, que es el de poder analizar la competencia. Y aquí es donde está la piedra angular del comportamiento digital. Hasta ahora, el mundo competencia era opaco y solo lo podíamos sondear comprando datos de encuestas a terceros. Ahora mismo podemos hacer una lista exactamente de páginas web de la competencia y ver qué tipo de persona está mirando las webs de la competencia o qué tipo de persona ya es mi cliente y no está satisfecho a lo mejor y está oteando el mercado a ver si encuentra una oferta mejor que le pueda seducir. Y otra vez, con perfilado físico más digital, y lo veremos ahora en un caso de uso, podemos impactarle a él, no lanzarlo a todo el mundo y luego ir reduciéndolo poco a poco, sino a ese cliente que nosotros buscamos. El caso de uso que queremos presentaros, para que lo entendáis, es de una pyme que vende en placas solares que quiera aumentar sus ventas en un semestre, ¿vale? Y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a aterrizar bien el perfilado físico, localizando dónde está ese cliente potencial mío. ¿Quién son, en el mundo de los particulares, los más susceptibles a comprar placas solares domésticos? Pues la gente que vive o es propietaria de una vivienda unifamiliar, ¿no? Entonces, vamos a analizar los barrios donde mayor densidad de viviendas unifamiliares haya. Una vez analicemos esos barrios, no vamos a hacer una campaña de marketing horizontal para captar todos los posibles clientes, no. Vamos a hacer perfilado digital y solo vamos a buscar esos usuarios que están activamente en Internet buscando soluciones o información relacionada con la instalación de placas solares en el hogar. Y esto es muy potente porque reduce el funnel. Sí, bueno, básicamente, bueno, quería aclarar un par de cosas. Has hablado de pymes, pero ya hay grandes empresas eléctricas o de energía que están haciendo grandes despliegues de placas solares. Entonces, eso también hace que la potencia que tenga o el impacto que tenga este tipo de técnicas es muy, muy importante. Pero también aquí lo importante es el ROI. Es decir, como ya habíamos hablado antes, es cuál es el retorno de la inversión. Cuando una pyme o una gran empresa tiene que invertir en una campaña de marketing donde está disparando en todas direcciones, ¿vale? Si el número de personas o de personal de telemarketing o vendedores es X y resulta que haciendo una segmentación mucho más clara, donde la probabilidad de que tenga éxito una llamada de un comercial o una llamada de telemarketing sea mucho mayor, hace que los costes de esa campaña se reduzcan drásticamente. O sea, puede pasar que en una campaña donde se necesiten 5 vendedores, por ejemplo, durante un mes, pues a lo mejor con un comercial durante 2 semanas se haya podido llegar precisamente a ese target que te va a hacer esa compra. Entonces, claramente en ese caso se tiene un ROI positivo. Y además lo más interesante en este tipo de casos, en este ejemplo, por ejemplo, es que sí hay históricos de cómo se han hecho campañas y cuánto se han gastado, cuánto han invertido para llegar a un número determinado de clientes. Y esto claramente cuando se compara con una campaña con Crowd Analytics, pues la diferencia es muy clara. Pero claro, el Crowd Analytics no se sostiene en el aire. Ahora Javier nos va a presentar cómo se integra en un contexto de dato heterogéneo que puede tener cualquier empresa estas nuevas tecnologías de Crowd Analytics. Muchas gracias, Abdel. Yo suelo enfocarlo cuando estamos en clase con el típico contexto de caso del uso. Lo primero es, ¿cuál es mi contexto? ¿Qué situación estoy viviendo? La situación que vivimos a día de hoy, cualquiera de las empresas, desde las pymes, como ha comentado Abdel, a cualquier multinacional, siendo transversal el sector, es que vivimos en una lluvia de tecnologías que cada una de ellas nos aplica y nos sirve para poder trabajar y entender una de las particularidades de nuestra empresa. Unas son para recursos humanos, otras para el área comercial, otras están para la gestión financiera, pero la conclusión es, cada uno ve desde su ventana una serie de datos. ¿Cuál es la ventaja que podemos tener a día de hoy? Que fuera de nuestras casas
hay muchos más datos, teniendo en cuenta que nuestras casas son nuestras empresas. ¿Con qué datos contamos en el Crowd Analytics que estén fuera de nuestra empresa? Los primeros, los que nos había estado hablando de él, la presencia física. ¿Dónde, cuándo y cómo está mi usuario o potencial usuario? Y todo lo que ya nos ha comentado que podemos aprender de él. Y lo segundo, el comportamiento digital, esa huella digital. No es solo la navegación y el histórico o huella digital de este usuario, sino qué ha motivado al usuario a llegar a mi dominio web, a acabar realizando la compra. ¿Cuáles son las búsquedas que ha hecho previamente o qué búsquedas ha hecho después de no realizar la compra o la contratación de cualquiera de mis productos o servicios? La mezcla de todos estos datos es el contexto con el que trabajamos. ¿Qué es lo siguiente que interpretamos? ¿Cómo podemos analizarlo y cómo podemos gestionarlo? ¿Y cuál es la respuesta que suele suceder en cualquier clase? Insights analíticos. ¿Cómo puedo convertir toda esta información en algo útil? Nosotros los llamamos las gafas del mundo espejo. ¿Cómo puedo, en vez de verme cómo soy, entender el cómo me ven y hacer esa transformación? El ejemplo más básico y sencillo que sale siempre en el sector retail. ¿Dónde voy a abrir la tienda? Tengo todos los datos físicos, tengo toda la huella digital, tengo todos los datos internos y ese insight analítico al final, cuando soy capaz de trabajar con la integración de todas estas tecnologías, es donde abro la tienda. Vamos a poner un ejemplo. Hace un par de años, desde Veolia, que para quienes no lo conozcan es una de las multinacionales más grandes de la gestión de recursos, tanto de agua como de energía, como de infraestructuras, sacó una oportunidad muy importante al mercado porque tenían un reto, un desafío, que era, tras la transformación de toda la digitalización y generación de un nuevo ecosistema, cómo podían enfrentarse a este contexto. Tenían tres objetivos. El primero, ¿cómo monitorizo todos estos datos? Como todos sabemos, desde principios de los 2000 empezó el desarrollo primero del M2M, a día de hoy del IoT, que tiene una amalgama de datos que están recolectados, que están monitorizados, que uno los tengo en tiempo real, desde tampering, distintas soluciones. Cada uno de ellos tiene su propia plataforma de comunicaciones. Cada uno de ellos después tiene una serie de aplicaciones que tienen usos, una para las capas analíticas, otra para la capa de interpretación, y por mucho que estén integrados mediante APIs todos y cada uno de ellos, al final, ¿cómo puedo entender todos esos procesos? El segundo, obviamente, cada empresa comete errores. Veolia sabía que cometía errores y cuando quiso enfrentar este desafío, lo que quería era reducir los errores que estaba cometiendo. Y el tercer objetivo, obvio y evidente, que era el consumo energético, cómo reducir los costes directos de mi infraestructura. ¿Cuál fue el primer resultado una vez que se enfocó este proyecto? La integración. El primer resultado fue conseguir integrar todo este flujo de datos del que hablábamos antes en una única dirección para que tuviese sentido toda esa información. En vez de tener el desconocimiento, pasar a tener el conocimiento. ¿Qué es lo que nos permitía? Una toma de decisiones. Poder utilizar la información de calidad para tener una decisión de calidad. ¿Cómo se traduce esto? En lo que hemos estado comentando a lo largo de todo el webinar. Insights analíticos. El ejemplo en este caso, el mantenimiento predictivo. ¿Qué es lo que me permitió o le permitió en este caso a Veolia? No solo saber en tiempo real dónde, cuándo y cómo están cada uno de los errores, sino predecir los potenciales errores que íbamos a tener o iban a tener tanto en infraestructura como en desarrollo, lo cual les permitía trabajar antes de tiempo y cualquier médico nos diría que es más importante prevenir que curar. Y la conclusión que ellos nunca se esperaban era que no solo iban a reducir los costes de eficiencia energética, de ese consumo energético, sino que encima iban a poder generar un discurso que empatizase mejor con la conciencia climática de sus usuarios y potenciales usuarios, permitirle estar más cerca. ¿Dónde estuvo el valor añadido a este proyecto y qué lo hizo diferencial y por qué para mí me parece que Veolia aquí fue un caso de éxito a seguir? Dos variables. La primera era la Torre de Babel. Veolia es una multinacional que está en más de 50 países, que tiene más de 7.000 usuarios, donde se hablan más de 12 idiomas. Tu mayor reto era conseguir que todos estos idiomas tecnológicos y humanos se pudiesen, cual Torre de Babel, transformar en un solo idioma que pudiese
permitir remar a todos en una sola dirección. Y la segunda, la cultura del dato. La diferencia entre la resiliencia digital o no digital, desde el punto de vista de Veolia, era conseguir reducir la brecha digital entre los operarios y los expertos. Y el resultado fue que mediante esta reducción de la brecha digital se consiguió tener una empresa más resiliente que podía sobrevivir a distintas situaciones. Ejemplo, hace 2 años, con por ejemplo la gran crisis del COVID. Gracias, Javier. Sí, bueno, una cosa importante con respecto a lo que ha estado comentando Javier es que efectivamente Crowd Analytics o cualquier otro tipo de analítica externa a la empresa hay que integrarlo y cada empresa es un mundo. Es muy complejo el que al final poder sacar valor. Y además, como también comentaba Javier, hay un gap, hay una brecha muy grande entre los datos y las personas que finalmente toman las decisiones. Entonces, nosotros, sabiendo esta diversidad de empresas, hemos preparado una serie de workshops muy adaptados a cada una de las empresas que precisamente trata este tema. Habla de Crowd Analytics, habla de otras integraciones de datos y sobre todo al final cómo sacarle valor desde el punto de vista de la empresa. Y nosotros como la empresa de analítica de Orange, pues precisamente hacemos hincapié en este tipo de integraciones y en este tipo de uso de los datos, pues para que los usuarios o los decisores pues puedan tomar unas mejores decisiones. Los próximos días, los asistentes a este webinar pues, vais a ser invitados a que, si queréis, podéis estar o participar en uno de estos workshops que están orientados a las empresas concretas. Yo no sé, Javier, si hay algún plan de cómo se va a hacer en los próximos días. Pues la hoja de ruta es que todos podamos descansar en el puente, que sabemos que estamos a finales de año, y a la vuelta del puente me iré poniendo en contacto con todos los que habéis sido asistentes en el webinar o habéis mostrado interés para poder concretar a principios del año que viene y que podamos reunirnos y entender las necesidades. Yo creo que es el momento de preguntas, ¿no? Sí, tomaros 2 minutos para hacer preguntas que yo como moderador iré lanzando a quien crea que las puede responder mejor. Y espero que hayáis entendido bien de qué se trata el Crowd Analytics. Hay una sección en la plataforma donde pone questions, ahí es donde... Sí, en el chat de preguntas. En el chat no, en questions. Pero vamos a mirar. No sé si tenemos alguna. Sí, ya tenemos una. Vale. Aparte de datos de telco, ¿con qué se enriquece el Crowd Analytics? Eso... Sí, lo puedo coger yo. Vale. A mí eso me gusta llamarlo Enriched Crowd Analytics. En este caso, cuando es Flux Vision, lo llamamos Enriched Flux Vision. ¿Por qué? Porque añadimos una capa de valor a esos flujos de personas, a esos perfiles sociodemográficos, una capa de valor importante. Lo voy a centrar en el caso de uso de turismo, que es el más fácil de entender. ¿Cómo podemos enriquecer los flujos de turismo que nos permiten saber cuántos italianos hay en Sitges, cuántos alemanes hay en Sitges? Podemos enriquecerlo, por ejemplo, con los datos de gasto. Todas las transacciones de tarjetas de crédito están historizadas en una base de datos. Todos los TPVs también están historizados en una base de datos. Podemos hacer el mismo esfuerzo algorítmico de anonimización y podemos saber cuánto gastan, por ejemplo, los alemanes en Sitges en verano. Lo que no solo nos dice cuántas personas hay, sino nos dice también otro tipo de comportamientos. Esto en el sector público. Luego, todos los gobiernos tienen ingentes plataformas de Open Data. Ese Open Data podemos también adaptarlo y meterlo en ese contexto de la Torre de Babel que nos hablaba Javier y saber, por ejemplo, datos del catastro, cuánto cuesta el metro cuadrado en un barrio, cuánto es la renta per cápita de la gente que vive en ese barrio. Entonces, añadimos capas de valor aumentando esos segmentos sociodemográficos. Un ejemplo muy claro es el tema de datos empresariales. Entonces, hay empresas que proporcionan este tipo de datos y que precisamente, juntándolo con los datos propios de una telco o de otras fuentes, pues puede proporcionar un insight, como decía Javier, mucho más potente. Ya tenemos otra pregunta. Sí. ¿Cómo se ayuda a las personas que toman decisiones a beneficiarse del Crowd Analytics? Javier. No, concreto a la vez. Yo creo que para mí la mejor forma de ayudar es, primero, entender qué es lo que ve esa persona que tiene que tomar las decisiones, y una vez que entendemos qué capacidad de visualización tiene, ayudarle
mediante los insights analíticos, gracias al Crowd Analytics, tomar las decisiones idóneas sean más beneficiosas para el ROI de su empresa. Sí, y bueno, a mí esta pregunta me gusta mucho porque precisamente el gap ese que has comentado es donde es necesario que el usuario, o el usuario en este caso, el que toma las decisiones, pueda tener a mano toda esa información integrada. En ese zoo que has descrito, al final, no se trata de que el decisor esté persiguiendo el dato, sino que tiene que estar en la punta de sus dedos, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Hay una que esta me la quedo yo, ¿eh? Dice, a ver, Manuel dice, ¿se usa la inteligencia artificial en Cloud Analytics? Es esa, ¿no? Sí, sí. Sí, la respuesta es sí. Primero hay que decir que inteligencia artificial, el término inteligencia artificial cada vez se hace como un chicle y ocupa muchas áreas del conocimiento, de la técnica, ¿no? Pero en este caso hay dos aspectos principales cuando se está hablando de Cloud Analytics. La primera es lo que se llama analítica predictiva. En la analítica predictiva se utilizan algoritmos de Machine Learning precisamente para poder predecir dónde van a estar unos vehículos, dónde van a estar unas personas, dónde van a estar un grupo de personas, anonimizado, ¿vale? Entonces hay una predicción y con eso se toman las decisiones. Y luego hay una parte que es analítica prescriptiva, que también ya se empieza a englobar dentro de lo que es inteligencia artificial, que es que ya se decide exactamente dónde hay que poner un punto de recarga o exactamente dónde poner una tienda o un hotel. Porque también hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, como es el coste del terreno, los permisos que tienes que conseguir o no conseguir de un ayuntamiento. Es decir, hay una serie de factores que con los datos de Cloud Analytics te permite tomar una decisión. Entonces, sí hay inteligencia artificial en el Cloud Analytics. Me gustaría matizarlo, porque eso daría para un webinar, claro. para sí solo. ¿Dónde está la línea roja entre el Big Data y la inteligencia artificial? Pero antes de empezar a hablar de esa línea roja, sí, yo, desde mi punto de vista, primero hay que dominar esa integración del dato en el contexto, claro, y luego ya hay que empezar a ver, claro, perspectiva, sí, descriptiva. Si no tienes datos, no puedes hacer nada, efectivamente. Pregunta Raúl, ¿en qué consiste el workshop? Sí, hay una, espérate, no sé si hay una antes, pero no hay una antes. Bueno, sí, esa, ¿en qué consiste el workshop? Sí. ¿Aquí contestamos tú y yo a la vez? Hombre, al final tú eres el director técnico, te dejo a ti. ¿Cómo planteo yo los workshops para los clientes o para la gente que quiere atacar un caso de uso? Primero hacemos una sesión previa, rápida, de media horita, para ver cuál es ese contexto que tiene el cliente, cuál es el contexto del dato, hacer una especie de auditoría al vuelo para ver ese caso de uso que quiere desarrollar, cuáles son las carencias para garantizar su viabilidad técnica, ¿vale? Una vez hecho esa sesión preliminar, para venir al workshop con una idea muy clara, porque son workshops enfocados a un solo caso de uso, donde la idea es que el asistente salga con una hoja de ruta de cómo desplegar ese caso de uso. Son técnicas de design thinking bastante divertidas que nos permiten, a través de la colaboración y del agile, poder plasmar la solución técnica y, sobre todo, asegurar la viabilidad humana, que es para mí la parte más importante de todos estos retos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Mucha gente quiere predictiva. ¿Por qué? Porque está de moda. No. ¿Este caso de uso realmente tiene sentido para tu contexto analítico? Cosa número uno. Cosa número dos, la viabilidad de negocio. O sea, ¿para qué me está sirviendo este caso de uso? ¿Hay ROI? No hay ROI. Y ya la tercera, que es la más simple, ¿es viable técnicamente? Que en el 90% de los casos suele ser sí, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que desplegar en ese ecosistema dato para que mi caso de uso sea viable en el deadline que yo quiero hacer? Tenemos, creo que 5 minutos más. A ver si hay alguna pregunta. Mira, hay una que creo que esta no la hemos respondido. Espera, voy a ampliarlo. Sí. Tan pequeño. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Creo que esta podría ser la última pregunta, no sé que tengáis otra. Aparte de energía, ¿en qué otros sectores se usa el Cloud Analytics? ¿Contestas tú? ¿Empiezo yo? Sí, y ya, si queréis. El Crowd Analytics, donde más se está usando a día de hoy, mi perspectiva como Project Manager de Crowd Analytics, es en el sector público. El sector público le interesa muchísimo y tiene la financiación suficiente saber
¿Qué personas se desplazan del punto A al punto B para dimensionar esos servicios de transporte público, para dimensionar, por ejemplo, el despliegue policial de una feria, la Feria de Abril, por ejemplo, queremos hacer un despliegue policial acorde a la presencia real y no la presencia estimada que puede decir alguien que no está observando el mundo físico como lo observa el Crowd Analytics. También, como España es un país que se nutre del turismo, el sector público le interesa mucho entender quién está generando esa actividad económica del turismo. Tenemos un montón de casos de uso relacionados con eso para poder ir a hacer las campañas en origen. Si yo veo que hay bávaros en Estepona, pues ya no voy a gastarme el dinero en las campañas tradicionales. Si veo que esos bávaros tienen entre 30 y 35 años, voy a ir a Instagram, no voy a ir a Facebook, no voy a ir a Marquesinas. Voy a adaptar mi estrategia de marketing a ese crowd analytics. Eso es el sector público. Luego hay dos grandes pesos pesados. Uno ya ha hablado Javier, es el retail. Al retail le interesa muchísimo saber dónde duermen las personas y dónde trabajan las personas, porque intentamos captarles en ese flujo entre el hogar y el domicilio, es donde se gastan el dinero en compras. Y ya el tercero es todo lo que tenga que ver con el transporte, logística, flete, Adif, Mundo Tren, Mundo Avión. Entender quién está haciendo ese transporte puede enriquecer ese contexto para tener insights de valor, concorde a la realidad y no concorde a conjeturas ni a suposiciones. Yo creo que no hay más preguntas. Abdel, ¿quieres hacer algún cierre o algún comentario? Espero que hayáis aprendido algo nuevo, sobre todo que os lo hayáis pasado bien. Ha sido corto y nos vemos en la próxima. Javier os contactará y muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. Hasta luego.